encendido tú. Mhm. El Señor le bendiga, hermanos y hermanas. May the Lord bless you, brothers and sisters. Vamos a abrir nuestras escrituras. We're going to open our scriptures. Romanos 6, 17 y 18. Romans 6, 17 and 18. Dice así la palabra del Señor. It says like this, the word of the Lord. Empero gracias a Dios, que aunque fuisteis siervos de pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual os habéis entregado. But God be thanked that ye were the servants of sin, but ye had obeyed from the heart that form of doctrine into which ye had been delivered. Y libertados del pecado sois hechos siervos de la justicia. Being then made free from sin, ye became servants of righteousness. Oremos al Let Señor. us pray. Bondadoso Señor Jesús, Kind Heavenly Father, te damos las gracias en esta mañana we give you thanks this morning por permitirnos adorar tu santo for nombre. allowing us to worship your holy name. Tú eres digno de ser Thou adorado, art Señor. worthy to be worshipped. Padre, estamos en tu presencia. We are in your Te presence. pedimos que tu Espíritu Santo venga y se mueva entre We ask you that nosotros. your Holy Ghost come and move among Si en us. Él no somos nada, Señor. Without it, we are nothing. Padre, no permitas que el diablo, Señor, gobierne en nuestras mentes. Don't let the devil govern over our minds. Si es que somos tus hijos, If we are your children, somos guiados por el we Espíritu are Santo. guided by the Holy Ghost. Cúbrenos con tu sangre. Cover us with your blood. Limpia nuestra atmósfera. Cleanse our atmosphere. Danos paz en nuestro corazón, en Give us nuestro peace espíritu. in our heart and our spirit. Y que podamos ser libres en esta mañana And de that todo obstáculo para hablar tu palabra. We may be free this morning from every obstacle to speak thy word. Libres para traducirla. Freely to translate Y it. libres para escucharla y creerla. And freely to hear it and believe it. Padre, danos, Señor Dios, esa presencia tuya, Señor. Give us, our Father, that presence of yours. Porque tu profeta dijo que el Espíritu Santo se mueve en la palabra, Señor. For the prophet said that your Holy Ghost moves in the word. Déjanos prepararnos delante de ti para recibir tus bendiciones. Let us prepare before you to receive your Y blessings. bendiga a aquellos que escucharan esto después. And bless those who are going to listen to this En el later. nombre del Señor In Jesucristo. the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden sentarse. You may be seated. Amen. En el culto pasado estudiamos In the last service we studied que el pecado es transgresión a la ley de Dios. that sin is transgression to the law of God. Por lo tanto, somos llamados por el Señor a arrepentimiento. Therefore, we are called by the Lord Jesus Christ to repentance. Arrepentimiento es el mensaje central del Evangelio. Repentance is the main message of the gospel. Incluso desde el Antiguo Testamento Even from the Old Testament, es el llamado que Dios le hace al ser humano. it was the calling that God makes to the human being. Dios ama a una persona que se arrepiente. God loves the person that repents. Eso es lo que Dios quiere ver. That's what God wants to see. Entonces, hablamos sobre el Espíritu Santo. So we spoke about the Holy Ghost. Pero el Espíritu Santo necesita primero de arrepentimiento But the Holy Ghost needs first the repentance. para que el Espíritu Santo pueda convertirse en un sello en nuestra For the alma. Holy Ghost to become a seal in our soul. Porque si recibimos el Espíritu Santo sin For if we arrepentimiento, receive the Holy Ghost without repentance, va a ser solo una lluvia nada más. it will be used as a shower only. Entonces va a desaparecer. It will disappear therefore. Entonces seguiremos sin ese sello en nuestro We're corazón. going to keep going without that seal in our heart. Entonces, cuando estudiamos acerca de las fiestas So del when Señor, we study about the feast of the Lord, vimos que el día más importante de todo el año judío we saw that the most important day of the whole Jewish calendar es llamado el día de la expiación, is called the Day of Atonement. cuando la sangre era llevada dentro del lugar santísimo otra vez. When the blood was taken once again inside the Holy Y Holies. ese era el día más grande, And that was the greatest day porque era el día en que el pacto era renovado. for it was the day where the covenant was renewed. O sea, todos los pecados eran borrados en ese día. All the sins were erased in that day. Y era como que Dios reseteaba la relación de Dios con su pueblo. And it was as if God would reset the relationship with his people. Entonces era el día más So it maravilloso. was the most marvelous day. Entonces era el único día en que al pueblo de Israel se le pedía ayunar. So it was the only day that the people of Israel was asked to fast. Entonces ni siquiera los niños podían
ser amamantados en ese día. No even the babies could suck on that day. Porque Yes, era el día más sagrado. For it was the holiest of all days. Pero ese día tenía un tiempo de preparación. But that day had a time of preparation. Tenían que haber 10 días de arrepentimiento antes. There had to be 10 days of repentance before. Entonces, cuando estudiamos las fiestas, vimos la fiesta de las trompetas. So when we studied the feast, we saw the feast of the trumpet. Esa trompeta sonaba por todo Israel That trumpet will sound throughout Israel para poder llamar al pueblo al arrepentimiento. to call the people to repentance. Entonces comenzaban 10 días para el arrepentimiento. So 10 days will start for repentance. Entonces usted no puede llegar al día de la expiación sin You arrepentimiento. cannot come to the day of atonement without repentance. Usted no puede llegar a la sangre de Jesucristo sin You cannot arrepentimiento. come to the blood of Jesus Christ without repentance. Entonces eso es lo que trataremos de estudiar en That's why este we're going día. to try to study this. Entonces la trompeta llamaba The trumpet will call, y nosotros tenemos que responder al llamado de la and we trompeta. have to answer to the calling of the trumpet. Mire Hebreos 10:3. Look at Hebrews 10:3. Pero estos sacrificios cada año se hace conmemoración de los pecados. But in those sacrifices there is a remembrance again made of sins every year. Recuerde que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento fue un tipo del Nuevo Testamento. Remember that everything that happened in the Old Testament was a type of of the New Testament. Entonces, de esa manera, estos sacrificios eran hechos una vez al año. Therefore, these sacrifices were made once a year. Pero Pablo dijo que en nuestro sacrificio But Paul said that in our sacrifice, ya no se necesita una vez cada año, sino de una sola vez. we no longer need it every year, but once and for Con all, un solo with a sacrificio, single el sacrifice, Señor ha hecho perfectos a los adoradores. the Lord had made perfect the worshiper. Entonces dice, en estos sacrificios que se hacen cada año, se hace conmemoración de los pecados. In this sacrifice, there is a remembrance again made of sin every O year. sea, el pecado tenía que ser traído a memoria. The sin had to be brought to your memory. ¿Qué to quiere decir remember. eso? What does that O mean? sea, que el pecado no puede ser olvidado. That sin cannot be forgotten Amén. Sino hasta que recibe la expiación. unless you receive the atonement. Después de la expiación, el pecado era olvidado. After the atonement, sin was forgotten. Pero antes de la expiación, But el pecado before tenía que ser recordado. the atonement, the sin had to be remembered. Entonces, eso es la verdad. That's the truth. Ahora, también significa reconocer, Now it also means Acknowledge. to acknowledge, o sea, admitir el pecado. to admit the sin. Porque algunas veces el ser humano no admite su For culpabilidad. sometimes the human being doesn't admit their guiltiness. Y esa es la naturaleza caída de Adán. And that's the fallen nature of Adam. ¿Usted sabe cuando Adán había caído? You know, when Adam fell, Él no admitió su culpa, he didn't admit his fault. sino que dijo mi esposa. He said, my wife. Y la esposa dijo, no, la And the wife serpiente. said, the serpent. Dijo, porque esa es la naturaleza caída. For that's the fallen nature. No admitir el pecado. Not to admit sin. Pero mire Salmo 51:2. But look at Psalms 51:2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Wash me truly from my iniquity and cleanse me from my sin. Porque yo reconozco mis rebeliones. For I acknowledge my transgressions, Y mi pecado está siempre delante de mí. and my sin is ever before me. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Against thee only have I sinned and done this evil in thy sight. Entonces la trompeta está llamando. So the trumpet is calling. Usted sabe que la séptima trompeta ha sonado You know the seventh trumpet has sound. y también nos está llamando al And arrepentimiento. also calling us to repentance. Usted dice, pero yo ya me arrepentí, hermano, You may hace say, muchos años. I repent many years ago. No, brother. el arrepentimiento no es un día. Repentance is not a day. Para nosotros es una vida de For arrepentimiento. us, it's a life of repentance. Entonces dice que somos llamados a recordar nuestros pecados. So we are called to bring to remembrance our sin. No es solamente echarlos hacia atrás y It's not olvidarlos. you cast it behind you and forget. Tienen que ser arreglados. They have to be fixed. Y luego tenemos que admitir nuestros And then pecados we have to
meet our y sins. somos llamados a ponernos a cuentas con Dios. And we are called to be accounted with God. Ajá, esta es una palabra que solo existe en español, This word only exists in Spanish. ponerse a cuentas con Dios. To be accounted with God. En inglés no usan esos In términos, English, they don't use those terms. pero es hermoso en la escritura. But it's beautiful in the scripture. Isaías 1:16. Isaiah 1:16. Este es el llamado de la trompeta. This is the calling of the trumpet. Lavad, limpiaos. Wash you, made you clean. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Put away the evil of your doings from before my eyes. Cease to do evil. Aprended a hacer el bien. Buscad juicio. Restituid al agraviado. Oíd en derecho al huérfano y amparad a la viuda. Learn to do well, seek judgment, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the widow. Dice, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Come now and let us reason together, said the Lord. Ve usted que en inglés esa palabra desapareció. You see that in English that word disappeared? Pero la palabra en hebreo que fue usada But the word in Hebrew that was significa used, pongamos las cosas claras it entre means nosotros. let's put the things clear between O us, sea, entre Dios y nosotros. between you and Como God. cuando el hermano Branham le preguntaba a las personas, As when Reverend would ask the people, ¿cómo están las cosas entre usted y Dios? how are things going between you and Esa es God? una buena pregunta. That's a good Y question. cada uno de nosotros. And every single one Porque of el us, hecho que tengamos muchos años en la iglesia because the fact that we have many years in the church, o que aprendamos a vestirnos de cierta or manera, that we learn how to dress in a certain way, eso no quiere decir que estamos bien con Dios. that doesn't mean that we are right with Tenemos God. que considerar nuestros caminos We have to consider our y ways poner las cosas claras todo el tiempo. and set things straight all the time. Entonces dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca la... Though they will red like crimson, they shall be as wool. Cuando Dios nos llama a rendir cuentas, When God calls us to give account, to be ajá, accounted for, ajá, entonces Él nos está ofreciendo el perdón también. He's offering as well forgiveness. En el Antiguo Testamento podemos ver el arrepentimiento de una manera maravillosa. In the Old Testament, we can see repentance in a marvelous way. Y luego el arrepentimiento en el Nuevo Testamento nos abre otro cuadro. And then repentance in the New Testament opens a whole new picture. Entonces, mire, en hebreo, In Hebrew, la palabra arrepentimiento the es word- teshuvah repentance is teshuvah, y significa Which- regresar. which means to come back, Ahora, escucha lo que go significa. what Regresar, it means. retornar. to come back, to return. Escuche. Listen, Mucha gente admite que sus pecados. many people admit their sin. Mucha gente admite que necesitan de Dios. Many people know that they need from God. They admit it. Y que la admit it. palabra de Dios está correcta. And that the word of the Lord is right. Pero no dan un paso para apartarse de eso. But they don't give a step to get away from No it. dan un paso para acercarse al Señor. They don't give a step to get closer to the Lord. Entonces, los judíos sabían de la ley de Moisés. Therefore, the Jews knew the law of Ellos Moses. sabían quién era el Dios verdadero. They knew who was the true God. Sabían todo, They knew all, pero of it. no daban un paso. But they never give a step. Jesús les dijo, ustedes ni con un dedo quieren moverse. Jesus said, you don't even want to move with a finger. Entonces es algo terrible. It's something terrible. Por eso es que Dios llama a moverse, That's why God calls to move. a regresar. To good return. ¿Regresar a dónde? Return where? A la correcta relación con To Dios. the right relationship with God. Mire Isaías 55:7, Look, Isaiah 55:7, donde está hablando de where arrepentimiento. he's talking about repentance. Deje el impío su camino. Let the wicked forsake his way. Usted sabe, cuando usted comienza a caminar un camino, You know, when you start walking away, se comienza a alejar cada vez más. you start getting farther away. every time. Entonces, si usted se quiere arrepentir, So if you want to repent, usted tiene que dar la vuelta y you regresar. have to turn around and go back. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová. Let the wicked forsake his ways and the righteous man his thoughts, and let him return unto the Lord. El cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. And he will have mercy upon him
and to our God, for he will abundantly pardon. Entonces, ¿cuál es la manera de recibir el perdón de Dios? Which one is the way to receive the forgiveness of God? Apartarse del camino y regresar. To get away from the way and to return. Ahora, cuando esta palabra regresar se tradujo al griego, When this word return was translated to Greek, la palabra epistrefo, the word epistrefo, eso regresar, return, fue traducida en nuestras Biblias conversión. it was translated in our Bibles as conversion. Convertirse To significa convert, it regresar. means to return. Y que es la palabra hebrea arrepentimiento. Which is the Hebrew word repent. Ya en el Nuevo Testamento In the New Testament, dice, vea usted la palabra convertirse. let's see the word convert. Santiago 5:20. James 5:20. Sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Let him know that which converted the sinner from the error of his way shall have a soul from death and shall hide a multitude of sins. Shall save Entonces, a soul el from que logre que un pecador se arrepienta, the one that achieved that a sinner repents, o sea, se convierta. meaning convert. Eso es en el lenguaje del Nuevo That's in Testamento. the language of the New Testament. Por eso el hermano Branham dijo siempre That's what Brother Branham always said. que arrepentimiento significa dar media vuelta. The repentance means to turn around, Para to do a dar, half turn, para dar la espalda al camino to equivocado turn your back against the wrong way y caminar en la otra dirección. and walk in another direction. Ve usted pues, que el hermano Branham tenía razón, You ¿verdad? know that Brother Branham was right? Ahora, Amen. también en hebreo, arrepentimiento Also in Hebrew, repentance, significa responder. it means to answer. Porque la gente escucha la trompeta, People hears the trumpet, pero no responde. but they don't answer back. Entonces, arrepentimiento es responder. That to repent is to answer. Apocalipsis 3:20. Revelations He 3:20. aquí yo estoy a la puerta y llamo. Behold, I stand at the door and knock. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he will me. Entonces ahí estamos oyendo la voz de Dios. We are hearing the voice of God. Estamos oyendo a Dios llamar. We are hearing God calling. Entonces arrepentimiento es Repent responder. is to answer. ¿Sí? Mhm. Es hermoso. It's beautiful. Ahora, en griego, el arrepentimiento se hace tremendamente grande. In Greek, repentance gets even greater. Porque cuando Pedro dijo, arrepentíos y bautícese, For when Peter said, repent and be baptized, ocupó la palabra metanoia. he used the word metanoia, Significa cambiar de mente. which it means a change of mind. O sea, To change por eso el mind. hermano Branham nos dijo That's what Brother Branham said. que no podemos conservar nuestros propios pensamientos. That we cannot keep our own thoughts. O sea, no quiere decir que Dios quiere darnos un lavado de cerebro, It doesn't mean that God wants to give us a brainwash, así como hacen las sectas, ¿verdad? as the cults does. In the Tratan sense. de lavar el cerebro de They try las to do a personas brainwash of the para que people piensen como ellos piensan. for they to think the way that they think. No, es porque los pensamientos están en la mente But it's because the thoughts are in the mind. y la mente es el espíritu. And the mind is the spirit. Entonces tenemos que recibir un nuevo espíritu, We have to receive a new spirit, o sea, una nueva mente. a new mind. Y luego el Espíritu Santo, And then the Holy Ghost, la mente de Cristo. the mind of Christ. Entonces por eso nos llama a cambiar de mente, That's why it calls us to change our a mind, cambiar de pensamientos. to change our thoughts. Ahí es donde el hermano Branham dijo, That's what Brother Branham la said. gente viene a la iglesia, People come to church, pero no viene a Cristo. but they don't come to Christ. Dijo, tenemos que venir a la We iglesia have to come to the church y después venir a Cristo. and then come to Christ. Porque cuando usted viene a Cristo, su mente For cambia. when you come to Christ, your mind changes. No significa que va a agregar más conocimiento, It doesn't mean that you're going to add more knowledge, sino que va a borrar lo antiguo y escribir algo nuevo. but you're going to erase the old thing and rewrite something new. Tenemos que escribir una nueva mente We have to rewrite a new mind con la mente de Cristo. with the mind of Christ. Mire, dice Efesios 4:22, Look at Ephesians 4:22. a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error. That ye put off concerning the former conversation the old man,
which is corrupt according to the deceitful lust, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. and be renewed in the spirit of your mind. Ahora, es algo asombroso It's something amazing que acá en el mensaje no le ponemos atención a la mente. that here in the message we don't pay attention to the mind. Porque no, lo importante es el alma, hermano. No, what's important is the soul, my brother. No, no, no. La mente es el espíritu. The mind, the spirit. Y la Biblia nos habla de renovar nuestro And the espíritu. Bible calls us to renew our spirit, Renovar nuestra mente. to renew our mind. Porque entonces vienen doctrinas equivocadas. Because then wrong doctrines No, come. yo en mi corazón yo creo, hermano. No, in my heart I believe, my Pero brother. estoy viviendo en pecado. But I'm living in sin. Y hay mucha gente pensando And así en there's el many mensaje. people thinking like that in the message. Entonces, ¿qué quiere decir? What does that mean? Que a ellos solo, ellos creen que su corazón está bien, pero su mente no. No, They think that their heart is right, but their mind is no not se matter. puede. Y cannot. Porque la mente, el alma y el espíritu For the realmente no son dos cosas separadas. and the spirit are not two different things, two separate things. Escuche, porque el Listen, hermano Branham dijo que el alma solo es la naturaleza del espíritu. because Brother said that the soul is only the nature of the spirit. Entonces, la naturaleza de nuestro espíritu The nature of our spirit es incredulidad is o fe, unbelief or faith, pero nuestra mente es el director. but our mind's the director. Por eso es que Pablo está diciendo, That's what Paul is si saying. ustedes van a dejar atrás al viejo hombre, You're going to leave behind the old man. van a tener que dejar atrás la vieja mente. You're going to have to leave behind the old mind. Ajá. Y a renovarse en una nueva mente. And be renewed in a new mind. 24. Y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. And that you put on the new man, which after God is creating righteousness and true holiness. Oh, entonces ojalá que podamos So entenderlo. hopefully we can understand Por it. eso es que nosotros no avanzamos en nuestra vida espiritual. That's why we don't move forward in the spiritual life. Porque usted cree que con creer usted está bien con Dios. Because you believe that we believe in you are right with No, God. usted cree en el corazón, You believe in your pero heart, usted no vive con el corazón. but you don't live with the heart. Usted vive con su mente. You live with your mind. Entonces, si su mente no cambia, If your mind doesn't change, usted nunca va a cambiar, a dejar atrás los errores de su vida. you will never leave behind the mistakes of your life. Que Dios pueda ayudarnos a May entender God help esto, us to understand these things. porque es algo importante. Because it's something Romanos important. 12:2. Romans 12:2. A que no os conforméis a este siglo. And be not conformed to this world. Esa palabra conformar This word to conform, significa tomar la forma. it means to take the shape, the Y mire, form. es como cuando usted tiene un molde It's like when you have a Para- mold para hacer un ladrillo. to make a brick Y usted sabe que hay ladrillos de diferentes formas. template. Ajá, A template. ajá. You know there's bricks of different shapes. Entonces usted pone el cemento, el lodo allí, So you place the mud and the meats and ajá, the mortar or the mortar something. in there, Entonces, y lo pone dentro del molde and you place it inside the y el, template, y el ladrillo va a tomar la forma del molde. and the brick will take the shape of the template. Entonces nosotros somos barro. So we are clay. Tenemos que ser formados. We have to be shaped, El formed. problema es que el mundo tiene un molde, Is the issue is that the world has a template pero also. Cristo también tiene un But molde. Christ has a template. Entonces nosotros no tenemos que tomar la forma del mundo. So we don't have to take the shape of the world. Eso es lo que pasa con las iglesias. That's what happens with the church. Las iglesias están tomando la forma del The mundo. churches are taking the shape of the world. En lugar de que ellos modifiquen al mundo, Instead, they modify the world. el mundo lo modifica a la iglesia. The world modifies the church. Y el hermano Branham dijo, And Brother said, las denominaciones tomaron el molde de la iglesia the católica. denominations took the template of the Catholic Church. Y la iglesia católica tomó el molde del infierno. And the Catholic Church took the template of hell. Entonces es un problema. So that's an issue. Entonces tenemos que tomar la forma de Cristo. We have to take the shape of Christ. Mire, y que no os conforméis, o sea, no toméis la forma de este mundo, de este siglo. Be not conformed. Don't take the shape of this world, this age. Ajá, mas ser transformados. ¿Por qué? But ye be transformed. Why? Por la renovación de vuestro entendimiento. By the renewing of your mind. Entonces tenemos que aprender.
So we have to learn. Y todo eso es arrepentimiento. And all of that is repentance. Por eso Jesús dijo, That's why Jesus said, el que ama su vida la perderá. whosoever loveth his life, he shall lose it. ¿Y qué es su vida? And what is your Su life? forma de vivir. Your way of living. ¿Y cuál es su forma de And vivir? what is your way of living? Su forma de pensar. Your way of thinking. Entonces las personas vienen a la iglesia So people come to the a church oír la palabra, to hear the word, pero no están dispuestos a cambiar su forma de pensar. but they are not willing to change the way they Y si think. no cambian su forma de And pensar, if they don't change the way they think, no van a cambiar su forma de vivir. they will not change the way they live. Entonces no pueden ser transformados. So they cannot be transformed. ¿Ve usted lo que significa rendirse? Do you see what it means to surrender? Lo que es rendirse al Espíritu Santo. What it means to surrender to the Holy Cuando usted Ghost? está dispuesto a dejar ir sus pensamientos. When you are willing to let go of your thoughts, Ser transformado, dice, por la renovación de vuestro entendimiento, but be ye transformed by the renewing of your mind, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Entonces en el Antiguo Testamento, In the Old Testament, arrepentirse es responder y regresar. to repent is to answer and go back, Y en el Nuevo Testamento En el es Nuevo cambiar Testamento nuestra mente. is to change our mind. Ajá. Entonces ahora vea usted los dos pensamientos en un solo verso. Now look for yourself the two thoughts in a single verse. Hechos 3:19. Acts 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, Repent ye therefore and be converted, para que sean borrados vuestros pecados, that your sins may be blotted out para que vengan los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. O sea, arrepentíos y convertíos. To repent and to convert. O sea, cambie su mente y Change your regrese. mind and go back. Eso es lo que está diciendo. That's what it means. Esa es la That's what it's saying. predicación del Evangelio. That's the preaching of Es the lo que la gospel. trompeta nos está diciendo. That's what the trumpet is saying. Ahora, no basta con decir yo soy cristiano. It's not enough to say I'm a Christian. Cambie su mente Change your y mind regrese and a los return mandamientos del to Señor. the commandments of the Lord. Entonces es algo maravilloso. It's something marvelous. Ahora, y es maravilloso It is marvelous. porque el día de la expiación For the Day of Atonement, es cuando las puertas del tabernáculo eran abiertas. it was when the doors of the tabernacles they were wide open. Una sola vez en el año. A single day in the year. Entonces todo el pueblo podía mirar dentro del So templo. all the people could see inside the temple. Por eso es que el Señor dijo, he That's why aquí the yo Lord said, pongo delante de ustedes una puerta abierta. Behold, I set before you an open door. Amen. Y el Señor vino a predicar que la puerta estaba abierta. And the Lord came to preach that the door was wide open. Hay un camino abierto There's an open way. y Dios envió un hombre con una trompeta And God sent a man with a trumpet para preparar el camino del to Señor. prepare the way of the Lord. ¿Recuerda eso? You remember that. Escucha estas palabras. You listen to these words. Isaías 41. Isaiah 41. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice el Señor. Comfort ye, my people, say the Lord. Hablad Say al God. corazón de Jerusalén. Speak ye comfortably to Jerusalem, Decidle a voces que su tiempo ya es cumplido and cry unto her that her warfare is accomplished, y que su pecado es perdonado and that her iniquity is y pardoned. doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. And for she had received of the Lord's hand double for all her sins. Verse cuando esta escritura se cumpla con los judíos. That's good. Wait for this scripture to be fulfilled with the Jews. Ya se terminó, ya llegó el tiempo. It's ended. The time has come. Es tiempo para que vengan al día de la It's the expiación. day that you come to the Day of Atonement. La expiación sucedió The atonement aquel happened día en el Calvario. that day on Calvary. Por eso es que cuando Jesús murió, That's why when Jesus el died, velo del templo se abrió. the veil of the temple was wide Porque era open. el día de la For it expiación. was the Day of Atonement. Y ahora todos podemos mirar dentro del And now velo. we all can see inside the veil. El That's good. camino ya estaba abierto. The way was already open. Sí, That's what I meant. Right? pero ellos no pudieron verlo.
but they could not see it. Entonces los gentiles recibimos So, ese día de la expiación. We, the Gentiles, that receive that day of atonement. Por eso es que en el futuro That's why in the future, tiene que venir para ellos el día de la there has to expiación. come for them the day of atonement. Praise Pero God, amen. aquí el Señor está anunciando. And the Lord here is announcing. Dice, dice en el verso 3, ¿no? Tres, ya, Tres, sería sí. tres. Dice, voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. The voice of him that cry in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Every valley shall be exalted, and every mountain and hill shall be made low, and the crooked shall be made straight, and the rough place plain. Y manifestaráse la gloria de Jehová a toda carne, y juntamente la verá, Amén. que la boca de Jehová lo habló. Amen. And the glory of the Lord shall be revealed, and all the flesh shall see it together, for the mouth of the Lord hath spoken. ¿Ve usted? Spoken. La puerta You see está it? abierta. The door is open. El Señor ha venido con perdón para los The pecados, Lord has come with forgiveness to sin. pero Él envía primero una voz. But he sent first a voice. Y no es este exactamente el ministerio de Juan el Bautista. And isn't this the ministry of John the Baptist? Jesús, Él lo dijo. He said it. Yo no soy el Mesías. I'm not the Yo Messiah. soy la voz I am the de voice Isaías 40. of Isaiah 40. Amen. Preparando el camino, Preparing the way. llamándolos. Calling ¿Y cuál fue them. el mensaje de Juan el And what Bautista? was the message of John the Baptist? Arrepentidos, Repent. porque el reino de los cielos se ha acercado. For the kingdom of heaven is at hand. ¿Ve usted la preparación? You see the preparation? Ojalá que podamos guardar esto en nuestra mente. Hopefully we can keep this in our mind. Por eso Jesús lloró, That's why Jesus cried. porque el pueblo no reconoció el día de su visitación. For the people didn't recognize the day of the visitation. Porque su día llegó For the day came. y ellos perdieron su oportunidad. And they lost their chance. Sublime gracia que tendrán otra oportunidad. Amazing grace that they will have another chance. Sublime gracia que nos alcanzó a nosotros, Amazing grace that reached que no us. estábamos incluidos aquí. That we were not included in this. Pero cuando su tiempo es venido, But when the time comes to all hermano, together, estamos hablando que estamos en el tiempo de la venida del Señor. we are talking that we are in the time of the coming of the Lord. Estamos a punto del vuelo, We hermano. are about to fly. Entonces yo puedo decirle So, esta mañana, I could say this morning nuestro tiempo ya es venido. that our time is at hand. Entonces tiene que haber una preparación. So there has to be a preparation. Dios envió a Juan el Bautista con God arrepentimiento Send John the Baptist with repentance para preparar el camino. to prepare the way. Dios envió a William Branham para preparar el camino. God sent William Branham to prepare the way. Dios enviará a Moisés y Elías para God will preparar el send camino. Moses and Elijah to prepare the way. That's right. Ojalá que podamos entender, Hopefully ¿verdad? we can understand these things. Cuando el tiempo ha venido, When the time has come, entonces el mensaje de arrepentimiento viene. the message of repentance comes. Que Dios pueda ayudarnos a entender May esto. God help us to understand this. Piensa en esto. Think of this. Mira esta imagen. Look at this image. Es un símbolo matemático. It's a mathematical symbol. Arrepentimiento Repentance es directamente proporcional al avivamiento. is directly proportional to the revival. Ah, To exacto. the revival, amen. O sea, del mismo tamaño del arrepentimiento es el avivamiento. The same way of the repentance is the same size of the repentance is the same size of the revival. O sea, nunca el avivamiento va a ser más grande que el arrepentimiento. Meaning that never the revival will be greater than the O repentance. sea, y el avivamiento lo produce el Espíritu Santo. And the revival is produced by the Holy Ghost. Entonces el Espíritu Santo en su vida Therefore, the Holy Ghost in your life, no va a ser mayor que su arrepentimiento. it won't be greater than your repentance. Piensa en eso. Think of that. Uh-huh. Guarde eso en la memoria. Keep that in your memory. Uh-huh. Directamente proporcional Directly proportional. es, mire, Look, la profundidad del arrepentimiento the deepness of the repentance es la profundidad del avivamiento. is the deepness of the revival. Eso es el tamaño del Calvario The size of Calvary fue el tamaño de Pentecostés. was the size of Pentecost. That's good. O
sea, si nosotros no nos arrepentimos de nada, If we don't repent of anything, entonces usted no tiene nada que de bendición que recibir. you don't have any blessing to receive. Digámoslo en otras palabras. Let's say in other words. El hermano Branham le dijo que Elías en el Monte Carmelo, Brother Branham said that Elisha in Mount Carmel, dijo, él estaba construyendo un altar. he was building an altar. Y dijo él de que échenle agua. He said, pour water. Ajá. Mhm. Y échenle más agua. And pour more water. Entre más agua le echen, más grande va a ser el milagro. The more water you put, the greater the miracle will be. That's right. Amen. Porque entre más mojado estuviera el sacrificio, For the wettest that the sacrifice would be, era más imposible que se encendiera en it fuego. was even more impossible that they will come on fire. Entonces pónganle más. But pour water Y dijo, no es is suficiente. not enough. Dijo, hagan una zanja alrededor Make a ditch around para it que esté más so mojado it could be even y le wetter pueda caber más agua. and can fit more water. Entonces, entre más arrepentimiento, So the more repentance, entre más escarbe usted en su the vida, more you ditch in your life, más del Espíritu dig in Santo your le va a life, caer. more of the Holy Spirit will Esas fall son upon palabras del you. hermano Branham. Those are words of Brother Eso es Branham. lo que el mensaje nos enseña. That's what the message teaches us. Avancemos. Let us move on. Queremos el Espíritu Santo en nuestra Do vida. we want the Holy Ghost in our life? Tiene que haber señales de There arrepentimiento. have to be signs of repentance. That's good. That's right. Amen. Porque nosotros a veces no entendemos lo que es el arrepentimiento. For sometimes we don't understand what repentance is. Nosotros hemos visto gente llorar. We have seen people Pero dijo cry. el hermano Branham, mucha gente llora. But Brother Branham said many people cry. Pero dijo, se necesita ser un verdadero pastor para conocer la diferencia entre una oveja llorando y una cabra llorando. You Dijo. have to be a real shepherd to know the difference between a goat or a sheep crying. Porque las dos lloran. For both of them cry. Y no se va a convertir en oveja por llorar. And it wasn't going to become a lamb for crying. Entonces yo he visto a través del tiempo mucha gente llorar en el I altar. had seen throughout time many people cry in the pulpit. Y después de todos estos años, And after all these los he years, visto en el mundo también, I had seen them in the world regresando al pecado del cual also, salieron. going back to the sin where they came from. Entonces parecía que se habían arrepentido. It looks like they repent, Pero ¿dónde están? but where are they? Entonces no se arrepintieron. They did not repent. Entonces tenemos que entender lo que son las señales del verdadero So arrepentimiento. we have to understand which ones are the signs of the true repentance. Luego también en la Iglesia Católica enfermó nuestra mente, Also, the Catholic Church sickened our mind, pensando que arrepentirse es hacer penitencia. trying to show us that repentance is to do Entonces, penitence. entonces la gente camina de rodillas hacia So la people iglesia walk on their knees to the church. y dice, ay, mire cómo se Say, arrepiente. oh, look how much I repent. Entonces, no. No, Nada de eso es arrepentimiento no, verdadero. it's true repentance. El verdadero arrepentimiento tiene 3 señales. The true repentance has 3 signs. Y aquí es donde usted va a unir todo el mensaje. And here is what you're going to join together all the message. Esto es lo que William Branham nos enseñó en This is todo el mensaje. what Brother Branham taught us throughout the message. Usted va a ver esto en cada sermón del hermano You Branham. will see this in every sermon of Brother Branham. Lo primero que el arrepentimiento verdadero muestra The first thing that the true repentance shows es dolor. is pain. Tiene que doler. It has to hurt. Ahora, como dijo Juan Bunyan, As John John Bunyan, Bunyan said, dijo, el reo delante del juez the inmate before the judge, parece que se arrepiente, it looks like he repent. pero déjelo libre But let him set e loose, irá a let him hacer free. la misma cosa. And he will do exactly the same Es thing. como nuestros hijos It's as our children. delante del castigo. Before the punishment, No, yo no lo vuelvo a hacer, no, mamá. I won't do it again, mom. Perdónelo Forgive him. y lo volverá a hacer. And he will do it once again. Porque tiene que haber dolor. For there has to be pain. Porque solo el dolor nos puede apartar del pecado. For only pain can get us away from sin. Por eso es que si usted nunca ha sentido el peso de sus pecados, That's why if you have never felt the burden of your sin, esa carga que duele, that heavy burden that hurts, entonces usted no puede decir que se ha arrepentido. you cannot say that you have repented. Y ese es el problema con la gente en el mensaje, And that's the people with this, that's the issue with the que people se with the message. bautizan correctamente, That they get baptized the right way, pero nunca se arrepintieron correctamente. but they never repent the right way. Segunda de Corintios 7:10. 2 Corinthians 7:10. Mire,
Pablo dice que hay dos diferentes dolores. Paul says that there's two different Hay un sorrows. dolor del mundo y un dolor de Dios. There's a sorrow of the world and a godly sorrow. Porque el dolor que es según Dios obra arrepentimiento para salvación. For godly sorrow worketh repentance to salvation, Del que no hay que arrepentirse. not to be repented O of. sea, porque algunas veces los predicadores Sometimes the preachers, se disculpan con la iglesia. they apologize to the church. Perdóneme, hermano, no es mi intención herir sus sentimientos. Forgive me, my brother, it's not your intention, my No, intention el to hurt your dolor feelings. del pecado, el dolor que Dios produce, The pain, the sorrow that God produces, no hay que disculparse por eso. you have not to apologize for it. No hay que arrepentirse de esa clase You de don't have to dolor. repentance of that kind of sorrow. Y Pablo está diciendo estas palabras And Paul is saying this word. en 2 de Corintios, 2 Corinthians. después de que él había hablado a los corintios en su primera carta After he spoke to the Corinthians in his first y los letter, trató de una manera dura, and he treated them in a harsh way. porque había pecado horrible entre la For iglesia. there was horrible sin among the church. Y dijo, pues yo no me arrepiento de haberlos hecho sentir mal. And he said, I don't repent for making you Yo sé feel sorrow. Yo sé que todos están contristados. I know that you are all grieving, Ajá, pero yo estoy contento por eso. but I'm happy for Y it. por eso dice estas And palabras. that's why he says these Porque words. ese dolor piadoso, For that godly sorrow, ese dolor de Dios, that sorrow of God, obra arrepentimiento. worketh repentance. Mas el dolor de este siglo obra muerte. But the sorrow of this world worketh death. También el mundo produce dolor. Also the world produces sorrow. Y también produce arrepentimiento. And also worketh repentance. Pero es un dolor y un arrepentimiento que lleva a la muerte. But it's a sorrow and a grief that bring you to death. Todo el tiempo he pensado en Pedro y en Judas. All the time I had thought of Peter and Judas. Judas negó al Señor. Judas denied the Lord. Pedro también. Peter also. Judas traicionó al Señor. Judas betrayed the Lord. Pedro también. Peter did also. La única diferencia The only difference es que Judas recibió dinero, is that Judas received money, el otro recibió su pellejo en recompensa. the other received his flesh, his own skin, skin. his own skin. Usted as sabe, su sacrifice. vida está en peligro. You know his life was Entonces in danger. negó al Señor por miedo. So he denied the Lord because of Pero fear. el pecado fue exactamente el mismo. But the sin was exactly the same. Pedro sintió dolor Peter felt sorrow, y Judas también. and Judas also. Pedro se arrepintió. Peter repent, Judas también. Judas also. Mhm. Pero el arrepentimiento de Judas But the repentance of Judas lo llevó al lazo y se ahorcó. worked death, took it to the rope and hung himself. Mhm. Pero el dolor de Pedro But the sorrow of lo Peter llevó a sus rodillas took him to his knees, y encontró misericordia. and he found mercy. 3 veces negó al Señor. 3 times he denied the Por eso es Lord. que cuando Cristo vino resucitado, That's why when Christ came resurrected, le amen, preguntó 3 veces, he asked 3 times, Pedro, ¿me amas? Peter, do you love Y me? tuvo que decir 3 veces que lo amaba. And he had to say 3 times that he loved Porque el me. Señor Amen. tenía que sanar esas 3 heridas. For the Lord had to heal those 3 wounds. Amazing Sublime grace, gracia. amen. Entonces, ve Amen. usted, Do you eso see es it? lo primero. That's the first Tiene thing. que doler. He has to. Si he has no to hay hurt. dolor, If there's no el sorrow, pecado the permanece. sin remains. Vamos a continuar fallando. We're going to keep failing. Entonces, si Dios produce dolor para nosotros, So if God produced sorrow to us, eso debemos estar agradecidos. we have to be thankful for it. Amen. Amen. ¿Puede entenderlo? Can you understand it? Segunda cosa. Second thing, Primero, dolor. first sorrow. Segunda cosa, Second thing, confesión. confession. Escuche, Listen, el mensaje a él le importa, a usted también. the message, he cares. Do you care? A menos, He cares. dice 74. Paragraph 74. Le invito a leer este mensaje. I invite you to read this message. Esta es una cátedra sobre confesión. This is a speech about confession. A menos que el mundo se arrepienta, tiene que perecer. Unless the world repents, it's got to perish. See?
Y confesión es lo que el mundo necesita hoy, confesión honesta. And confession is what the world needs today, is honest confession. El hermano Branham habla estas palabras de la manera más suave y dulce. Brother Brian speaks these words in the sweetest way possible. Y está diciendo palabras tremendas. And he's saying tremendous words. Ahora, en los predicadores del pasado, Now the preachers on the past, estas palabras las gritaban. these words they will shout it out. Ahora yo estaba leyendo cómo el hermano Branham cuenta I was reading how Brother Brian tells. de uno de los más grandes predicadores, dice él, One of the greatest preachers, he es says, Charles Finney. Charles Finney, Dice que era un hombre tan consagrado he was a man so que un día consecrated dijo estaba preparando la iglesia para el culto. that one day he was preparing the church for the service. Y dijo, y él se paró, dice, en el púlpito para probar la acústica. And he stood in the pulpit to try the acoustics. Y dijo, arrepiéntanse o perecen. And he said, repent or Y perish. dijo, un hombre estaba allá arriba en lo alto And a man was up there in the y ceiling se cayó al suelo. and he fall down to the Dijo, la floor. gente escuchaba ese mensaje y se desmayaba en las bancas. The people will hear that message and they will faint on the bench. Entonces es algo, pero el Yeah. hermano Branham lo dice de la manera más calmada. But Brother Brian telling in the softest way possible. Confesión es lo que el mundo necesita hoy. Confession is what the world needs today. Confesión honesta. It's honest confession. Mire, y es impresionante And it's amazing que no entendemos lo que confesión significa. that we don't understand what confession Porque means. hay tantas doctrinas equivocadas que han hecho borrosa la visión. There's so many wrong doctrines that had made blurry the vision. Mire, confesión no significa confesar los pecados ante la iglesia. Confession doesn't mean to confess your sins before the church. Yo he conocido iglesias aún en este I mensaje had no churches even in this message. que todo pecado que se cometa hay que That- confesarlo delante de todos. Every sin that is committed, you have to confess it before all. No existe tal cosa ni en la Biblia ni en el mensaje. Such a thing doesn't exist, not in the Bible nor in the message. No sé de dónde lo han I sacado. don't know where they got it from. Aún un adulterio no debe ser confesado delante de la Even in iglesia, adultery should not be confessed before the church, porque no es no es de esa manera. for it's not in that way. Yo recuerdo cuando el hermano Branham habló con una mujer llamada Shane. I remember when Brother Brian spoke with a woman called Shane. Esta mujer se estaba volviendo loca porque tenía un adulterio en el pasado. That woman was going crazy because she had an adultery in the Entonces past. ella no tenía fuerzas para confesarlo. So didn't have the strength to confess it. Entonces el sublime gracia bajó. Amazing grace came down. Entonces él le mostró que su esposo era culpable también. God showed her that her husband was guilty also. Eso le dio fuerzas a ella para confesarlo. That gave her strength to her to confess. Y sublime gracia bajó And otra vez amazing grace came down y again restauró el hogar. and restored the Y household. entonces aquel hombre humilde So the humble man, le dijo, hermano Branham, Todo Branham. usted ha dicho exactamente la verdad. you had said exactly the truth. Voy para mi iglesia I'm going to go to my y voy a church renunciar a mi puesto de diácono. and I'm going to resign to my position as a deacon. Y dijo, y yo voy a renunciar, dijo ella, a mi puesto de maestra de And she escuela said, dominical. I'm going to resign to my position as a Sunday school teacher. Y el hermano Branham le dijo, es que no es necesario And hacer Brother nada Brian de eso. said, it's not needed to do anything of Solo that. dijo, vuelvan al Señor y caminen. Only come back to the Lord and keep walking. Nadie más tiene que saberlo. Nobody else has to know it. Entonces, pero esas doctrinas extrañas nos han cambiado nuestro pensamiento. Strange doctrines have changed our thoughts. Solamente hay una sola vez There's only a single en time que una persona puede ser llamada al frente para hablar delante de la iglesia. that people will be called to the front to speak before the church. Y no es para confesar pecado, And it's not to confess sin, sino porque ha rechazado 3 veces el llamamiento al arrepentimiento. but it's because they had rejected 3 times the calling to repentance, Y se le han dado un tiempo para que se arrepienta. and a time has given to that person to repent. Y ya no puede venir al que ofendió, And the person can no longer come to the one that sino que offended, el proceso ha sido tan largo but the process has been so long que ahora tiene que arreglarse con la congregación. that the person had now to fix it with the whole Y ya no tiene congregation. que venir y decir, a confesar su pecado, And now they no longer have to come and confess their sin, sino confesar lo necio que ha sido. but to confess how
foolish they have been. para llegar tan lejos en el To arrepentimiento. go so far into the repentance process Es la única vez que la palabra de Dios lo enseña. is the only single time that the De word of the ahí, Lord todo teaches that. pecado no debe ser confesado ante el público. But every other sin cannot be confessed before the people. Escuche, Listen. la confesión no es delante del sacerdote católico. Confession is not before the Catholic priest. Usted sabe que en la iglesia católica hay un lugar donde la gente confiesa sus You know, pecados. in the Catholic Church, there's a little place where they confess their sins. Oh, y aún tiene una cosita para que no le vea la cara, ¿no? And they still have one thing so they cannot see the face. O sea, usted no puede ver al cura, pero el cura sí lo puede ver a usted. You cannot see the priest, but the priest could definitely see Pero you. la parte asombrosa But the amazing thing es que hay predicadores en el mensaje haciendo lo mismo. there's preachers in the message doing the same thing. La gente está obligada a venir y confesarle sus pecados al pastor. People is obligated to come and confess their sins to the pastor. Y no solo eso, And not only that, hay padres there's parents que obligan a sus hijos a hacer la misma that cosa. obligate their children to do exactly the same thing. No existe tal cosa en la Biblia ni en el mensaje. There's no such a thing in the Bible nor in the message. Es solo un método sucio It's only a filthy method para controlar las mentes de las to personas. control the minds of the people. La Iglesia Católica inventó ese sistema para controlar a la sociedad. The Catholic Church invented that system to control the society. ¿Por qué cree usted que cuando la gente mira a un cura lo ve grande? Why do you think when a person sees a priest, they see it so great? Porque el cura quiere tener a todo el mundo debajo de su pie. For the priest wants to have everybody under their feet, Y ellos aman sentir ese poder and they love to feel that power. de que las personas están bajo su pie The porque pe- le conocen sus pecados. That people are under his feet because he knows their sins. Y eso mismo pasa en todas las iglesias religiosas. And that happens in every single church. Por eso es que se nos llama a confesión. That's why we are called to Porque confession. cuando usted confiesa sus For pecados, when you confess your sin, usted queda libre. you are free. Y ya nadie puede seguir con su pie sobre su espalda. And nobody can keep going with their feet over on your back. ¿Se acuerda la historia del pato, Amen. verdad? You remember the story of the dog? Es tan conocida, la hemos contado We muchas have veces. tell it so many times. Un hombre estaba en una gran necesidad, A man was in a great need. entonces dijo, se robó un pato de la granja donde He stole trabajaba a dog from the farm that he worked para darle de comer a su familia. to feed his family. Dijo, pero hubo un hombre que lo vio. But there was a man that saw Al him. siguiente día el hombre llegó al trabajo como si no había pasado The nada. next day, the man got to the job like nothing had happened. Dijo, pero aquel hombre se acercó y le dijo, de ahora en adelante vas a hacer también mi trabajo. But that wicked man got close and said, "From now on, you're going to do my job also." Y dijo, ¿por qué? And he said, Porque "Why?" si no lo haces, le digo al jefe que te robaste el pato. Because if you don't do it, I'm going to tell the boss that you stole Y the dog. aquel hombre entró en desesperación And that man came in great y en desperation, angustia. in Y anguish, ya no tenía paz. and he didn't have longer peace. Porque aquel hombre, cada vez que él quería ser libre, For that man, every time that he wanted to be allá free, que estaba aquel malvado hombre that wicked man was there para poner su pie sobre él. to put his foot upon him. ¿No es eso lo que hace el diablo? Isn't that what the devil does? Pero dijo, aquel hombre se cansó But that man got y tired. dijo, yo le voy a confesar a And mi he said, patrón lo que he I'm hecho. going to confess to my boss what I had done. Y fue y le dijo al jefe, And he went and told the boss, yo sé que usted me puede quitar el trabajo. I know that you can fire me. Y el hombre le dijo, And the man said, ahora tengo más confianza en vos, now I trust you even more. porque pudiste confesar. For ese you pecado". could confess that. Entonces dijo, no te preocupes, olvídalo. Don't worry about it, forget Pero it. si alguna vez necesitas algo, If dímelo. You need something, just tell me. Yo no te voy a decir que no jamás. I'm never going to tell you no. Dijo que el hombre sintió que había vuelto a nacer. And that man feel like he was born again. Comenzó a trabajar con alegría. He started working with happiness Y and aquí joy. allá vino aquel malvado. And the wicked man came Si again. no haces lo que yo te digo, If you don't do what I tell you, ve usted el poder you see the power dominar a las personas. to dominate the Si people. no haces lo que yo te If digo, you don't do what I tell le voy a you, decir al jefe que te robaste el pan. I'm going to tell the boss that you stole the Dijo, dog. díselo. And he said,
Ya Told se him. lo dije yo. I told him already. Mire el Amen. poder de la You confesión. see the power of confession? Por eso somos llamados a confesar. That's why we are called to confess. Pero no al sacerdote o a la iglesia. But not to the priest or the church. No a ningún hombre. No to any man. La palabra nos llama a confesar nuestros The pecados word calls us to confess our sins a aquel a quien hemos ofendido. to the one that we have offended. ¿Puede entenderlo? Can you understand it? La verdadera confesión The true confession es venir a aquel a quien hemos is ofendido. to come to the one that we have offended. Si hemos pecado contra nuestro hermano, If we nuestro have prójimo, sinned against our neighbor, our brother, debemos confesarlo a esa persona primero we have to confess it to that person first antes que a Dios. before then God. No podemos ir a Dios primero, We cannot go to God porque first. Dios nos va a perdonar hasta que hayamos arreglado las cosas con nuestro hermano. For God will forgive us when we fix the thing with our brethren. Eso es lo que la palabra nos enseña. That's what the word teaches us. Ahora, pero no todo pecado es contra nuestro prójimo. But no every sin is against our neighbor. Es cierto. It's true. Toda falta, ¿recuerdan del libro de Job? You remember the book of Job? Todo pecado que el hombre cometa afecta a las personas. Every sin that the man may affects the people. Pero si, digamos, si un hombre toma, But let's say if a man drinks, afecta a su familia, afecta a affects sus his hijos. family, affects his children, Pero realmente But in él está reality, pecando contra sí mismo. he's sinning against himself, ¿Sí? right? Entonces hay pecados que son contra nuestro prójimo. There's sins that are against our Si neighbor. si usted le ha hecho daño a alguien, If you have hurt somebody or done something entonces to usted tiene que somebody, ir y confesar ese pecado a esa persona. you have to go and confess that sin to that Pero si person. no ha pecado contra esa persona, But if you haven't sinned against that no person, tiene nada que ir a decirle. you have nothing to go and tell them. Ahora vaya al que ofendió. Go to the one that you offended. Si usted ofendió a Dios If you offended God y se ofendió a sí mismo, and you offended yourself, usted debe confesarlo delante de Dios. you have to confess it before the Lord. Ahora la confesión debe ser honesta, dijo el hermano. Now the confession has to be honest, brother. Porque también hay confesiones falsas, For there's also false confessions. confesiones superficiales, Confession that are superficial. que no hay sinceridad en That ellas. there's no sincerity in it. Y es una manera muy fácil And it's an easy way de saber cuando una confesión no es honesta. to know when a confession is not honest. La persona confiesa y le echa la culpa a otro. The person confess and place the blame on somebody else, ¿Sí? right? No, yo cometí adulterio, hija, pero es que ella me buscó. I committed adultery, but she was looking for me. Siempre le queremos echar la culpa a We alguien. always try to blame somebody No, else. pero cuando alguien confiesa su But pecado when somebody confess their y sin reconoce que es su culpa, and recognize that it's their entonces fault, está siendo honesto. it's being honest. Y tiene que tener dolor en eso. And it has to be sorrow in it. ¿Ve usted? Do you see it? Entonces ahora pensemos en eso. Now let's think on that. Estamos estudiando lo que es la verdadera confesión. We're studying what true confession is. No es ante las personas, It's not before the no ante la people, iglesia, not before the church, sino delante de aquel a quien hemos ofendido. but before the one that we have offended. Si es nuestro prójimo, If it's our neighbor, si es nosotros if mismos, it's o ourselves, si es a Dios, or if it's to God, vamos a Dios. we go to Y God. después Dios puede perdonarnos. And then God can forgive us. Ese es el orden. That's the order. Luego, yo tengo que decirle a usted todo lo que el profeta enseña, I have to tell you everything that the prophet para que teaches. usted entienda lo que significa confesión. For también. you to understand what confession means also. La palabra confesión en la Biblia The word confession in the es Bible la palabra homologueo. is the word homologeo. Y es importante entenderlo, And it's perdóneme. important to understand it. Forgive me. Homologueo, que fue traducido confesar, Homologeo, which was translated to confess. también se usó la palabra profesar, It was also the word to profess was pero used. esa es la misma palabra, But it's homologueo. the same word, homologeo. Significa hablar lo mismo. It means to speak the same. Homologeo, Homologeo. hablar lo mismo. To speak the same. Logos, palabras. ¿sí? Logos, words, right?
Pero también la palabra logos no solo significa palabra, But also the word logos doesn't only mean words. también significa pensamiento. Also means thoughts. Entonces, hablar lo mismo, pensar lo It mismo. means to speak the same, to think the same. Entonces Dios quiere que nosotros confesemos, God wants for us to confess que hablemos lo mismo y pensemos lo that mismo. we speak the same and that we think the same. Mire esto, Look at this. Marcos 1:5, Mark 1:5. hablando de Juan el Bautista. Speaking about John the Baptist. Y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén. And there went out unto him all the land of Judea and they of Jerusalem. Y eran todos bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. And were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sins. Una vez un hermano pastor One time a pastor leyó esta escritura read this scripture. y dijo que cada persona que se iba a bautizar tenía que confesar sus pecados delante de toda la gente. He said that every person that was going to be baptized had to confess their sin before the whole Y congregation. trató de establecer eso como una doctrina. And he tried to establish this as a doctrine. Entonces la gente decía, y de veras me voy a bautizar así. So the people say, well, will I baptize like that? Y la gente trató, And people Yo lo cried. vi. I saw it, pero no funcionó. but it did not work. Porque realmente es una mala interpretación de la palabra confesión. For it's a bad interpretation of the word confession. No quiere decir que cuando usted se bautiza va a confesar todos sus pecados. It doesn't mean that when you baptize, you're going to confess all your sins. Porque la confesión del pecado no es al público. For the confession of sins to the public. Escuche lo que significa. Listen what it means. Lo hemos encontrado, vengan a ver. We have found him. Come and see. Verso 20. Paragraph 20. Sabemos que tu palabra dice que tú eres el santo, el sumo sacerdote sentado a la diestra de su majestad para hacer intercesiones sobre nuestra confesión. We know that thy word says that you are the high priest sitting at the right hand of his majesty to make intercession upon our confession. La parte triste The sad part es que ese versículo no está en la Biblia en español, that verse is not in the Bible in Spanish, solamente está en inglés. only in English. Y el hermano Branham está citando un verso de la Biblia And Brother is quoting a verse of the que Bible usted no lo va a encontrar en that español. you won't find in Spanish. Dice que él es el sumo sacerdote. He's saying that he is the high priest, Ajá. right? Dice que hace intercesiones sobre nuestra confesión. Making intercessions upon our confession. O sea que Jesús mismo Jesus himself no puede hacer nada por nosotros cannot do anything for us hasta que lo confesemos. until we confess it. Confesión viene, Confession comes, Él actúa. he acts. Por eso es importante la confesión. That's why it's so important, confession. Si no hay confesión, If Él no there's no actúa. confession, he doesn't act. Dice, lo que decimos que tú has hecho es lo que tú haces. What we say that you have done, that's what you do. Escuche cómo lo está interpretando un profeta. Listen how a prophet is interpreting this. Pero si no lo confesamos, si tenemos miedo, entonces tú no puedes ayudarnos. But if we don't confess it, if we are afraid, then you can't help us. O sea, no solamente tenemos que confesar nuestro pecado, Not only we have to confess our sins, sino que también tenemos que confesar nuestra fe. but we also have to confess our faith. Escuche eso. Listen to that. Sigamos. Let us keep going. Así que oramos, Dios, para que le des a cada hombre, mujer, niño o niña aquí presente esta noche valor, convicción real, fe, Amén. que miren hacia arriba y Amén. vean que es a ese Hijo de Dios sentado allí en su majestad. Amen. So we pray, God, that you give each man, woman, boy, and girl in here tonight courage, real conviction, faith, that look up there and see that the Son of God sitting there in His majesty. El poder del Espíritu moviéndose en su iglesia para que entonces no tengan miedo. The power of His Spirit moving in His church, then not be afraid. ¿Miedo de qué? Afraid of what? Miedo de confesar. Afraid to confess. Que digan, por sus llagas yo fui sanado y voy creyéndolo. Say, by His stripes I'm healed, and I go believing it. Entonces tú eres el sumo sacerdote. Dice, tú eres el sumo sacerdote. Then you are the high priest.
comenzarás a confesar eso en el cielo justo cuando lo confesamos aquí. You'll start confessing it that in heaven just when we confess it in here. Pero tú no puedes hacerlo hasta que primero digamos que tú lo has hecho. But you can't do it until we first say you have done it. Porque es una confesión. For it's a confession. Y eso significa decir lo mismo. And that means say the same thing. Tenemos que decir lo que tú dices al respecto. We have to say what you say about it. Eso está hermoso. That's beautiful, amen. Ya hemos sido sanados, así que lo aceptamos. We have already been healed, so we accept Él it. envía el ángel de Dios, el Señor, el gran líder, el Espíritu Santo, Send the angel of God, Lord, the great leader, the Holy Spirit, para guiar a tu iglesia a toda verdad en esta noche. to guide your church into all truth tonight, amen. ¿Qué es confesar? What is to confess? Decir lo mismo. To say the same Si thing. Dios dice algo, If God said something, usted dice lo mismo. amen, you say the same thing. Pero si usted dice algo diferente de lo que dice Dios, But if you say something different of what God says, entonces usted está equivocado. you are wrong. Usted tiene que confesar, You have to confess. pensar como Dios piensa. Think the same God Y that way decir that lo que God Dios thinks. And say what God Ahora, says. mire el otro lado, Look at the other side. pensar lo mismo. Think the same. El mensaje Cristo, The message Christ 49. 49. Usted no está usando sus propios pensamientos. You are not using your own thoughts. Usted está usando los pensamientos de Él. You are using his thoughts. Que la mente que estuvo en Cristo esté Amen. en vosotros. Let the mind that was in Christ be in you, see? Piense en su manera de pensar. Diga lo que Él dice. Think that his way of thinking. Say what he says. ¿Ve usted? Pensar y hablar. Think, you see, think and you speak. Confesar significa decir lo mismo. Confession means to say the same thing. Escuche, hermano. Listen, Entonces no confiese su propia concepción mental. then don't confess your own mental conception. Nazca de nuevo y confiese su palabra. Be born again and confess his word. Confiese lo que Él dijo. Eso es confesión. Confess what he said. That's confession. Diga, por sus llagas yo fui sanado. Say, by his stripes I was healed. Por sus llagas tengo derecho. By his stripes I had the right. Por sus heridas ahora mismo tengo derecho a la salvación. By his wounds right now I have the right for salvation. Tengo derecho al Espíritu Santo. Él lo prometió. I had the right for the Holy Spirit. He promised to me. Diga, está en ti y en tus hijos y en los que están lejos y en cuantos el Amen. Señor nuestro Dios Said, llamar. it's in you and your children and them that is afar off, and as many as the Lord our God shall call. Estaba viendo esa condición de Martín Lutero, I was seeing that condition of Martin Luther. cómo él lloraba por sus pecados How he will cry for his sin, y él miraba a Dios como un juez and he will see God as a judge. y él lloraba y lloraba, And he will cry and cry out. pero hasta que leyó la palabra But until he read the le word, enseñó a cómo pensar. it taught him how to think. Entonces eso cambió sus So pensamientos that changed his thoughts. y miró a Dios a través de Cristo. And he saw God to Christ. Dios es un Amen. juez, God is a judge. pero a través de Cristo But through es Christ un Dios de misericordia. is a merciful Pero él God. tuvo que aprender a pensar diferente. So he had to learn to think different. Por eso él se paró y confesó. That's why he stood up El and confessed. justo vivirá por la fe The righteous should live by faith sola. alone. Amen. Eso es su confesión de fe. That was his Ajá. confession of faith. Ahora, escuche cómo lo dice Primera de Juan. Now look how First John says it. Confesar. To confess. Primera de Juan 1:8. First John 1:8. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. And to clean us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned,
we made him a liar, and his word is not in us. ¿Qué está diciendo Juan? What is John saying? Dios dice en su palabra que estamos en pecado. God says in his word that we are in sin, Y usted tiene que aceptarlo. and you have to accept Tiene it. que admitir que usted es culpable. You have to admit that you are guilty. Usted tiene que admitir que usted ha quebrantado sus mandamientos. You have to admit that you have break his commandments. Porque es lo que Dios dice. For that's what God says. Pero si usted se disculpa a sí mismo, But if you forgive yourself, si, si si usted se justifica a sí if mismo, you justify yourself, entonces usted está diciendo que Dios es mentiroso. you're saying that God is a liar. Porque Dios lo está acusando a For usted God de is pecado. accusing you of sin. ¿Qué tiene que hacer usted? What do you have to do? Diga lo mismo, Say the same thing. confiese lo mismo Confess the same thing. y acepte su pecado. And accept your sin. Y si confesamos nuestros pecados delante de Dios, And if we confess our sins before the Lord, Él es fiel para perdonarnos. He's faithful to forgive us. 2:1. 1 John 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. My little children, these things I write I unto you, that ye sin not. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos Amen. para con el Padre a Jesucristo, el justo. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino las de todo el mundo. And He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Bueno, vamos a avanzar We're rápidamente. going to move on. Contendiendo por la fe. Contending for the faith. 30. Paragraph 30. Somos tentados. We are tempted. Todos somos tentados. All of us are tempted. Todos pecamos. All No hay of us nadie sin. sin pecado. There is none without sin. Todos los días pecamos. Every day we sin. Pablo dijo que tenía que morir diariamente. Paul said we have to die daily. Y si decimos que pecamos y no tenemos pecado, entonces decimos que Dios miente, hacemos que Dios miente. And if we say we sin and have no sin, then the Bible says we make God to lie. Y no podríamos hacer eso porque we- pecamos diariamente. And we could not do that, so we sin daily. Y es la gracia de Dios la que nos salva. And it's grace, God's grace that saves Y us. cuando confesamos nuestros pecados, Dios es justo al perdonarlos. And as we confess our wrongs, God is just to forgive them. Su confesión, mientras sea firme, su salvación es perfecta. And your confession, as long as it holds good, your salvation is perfect. Lo Amen. mismo sucede con la sanidad divina. Es su fe personal en un Cristo Jesús resucitado. Same is with divine healing. It's your personal faith in a resurrected Lord Jesus. Esas son Amen. las palabras de Pablo, Those ¿verdad? are the words of Paul, right? Usted sabe que un profeta es el único You know, a prophet is the only one que puede tomar una palabra de la Biblia y sacarla de su contexto. that can take a word of the Bible and get it out from its context. Entonces, estas son palabras de Pablo So these are words of Paul cuando él tomó una porción, when he took a portion, cuando él estaba hablando when he was speaking, sobre las persecuciones, when he was speaking about persecutions. pero el hermano Branham solo tomó una palabra But Branham took only one para word darnos esta enseñanza. to give us this teaching. La sacó de su contexto. He got it out from its context. Primera de Corintios 15, 1 31. Corinthians 15:31. Sí, por la gloria que en orden a vosotros tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, cada día muero. I protest by your rejoicing which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily. Si usted lee todo el capítulo, If you read the whole chapter, él dice que cada día muere porque cada día lo persiguen para he matarlo. said that every day he dies because every day he is persecuted to be killed. Entonces él se cuenta como que ya estuviera muerto. So he counts on himself and he's Porque dead él already. sabe que lo van a matar de todas For he maneras. knows that they're going to kill him Pero el hermano anyway. Branham tomó esa palabra y Pero- le dio un significado espiritual. Well, Ryan took that word and give it a spiritual meaning. Cada día muero significa cada día me arrepiento. Every day I die, it means daily I die, it means the daily I repent. ¿Ve Amen. usted? Y You cada see? día confieso mis pecados. And every day I confess my sins. La unidad. The unity. 97. The oneness, 97. Pablo nunca había visto a Pedro, Paul had never seen Peter, pero el mismo Espíritu Santo en esa misma unión, gloria, but the same Holy Ghost in the same union, glory, causó que él dijera la misma cosa. caused him to say the same thing. Amen. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo después que creíste? Had you received the Holy Ghost since you believe? Él dijo, no sabemos si lo hay.
He said, we don't know whether there's Él been. dijo, ¿cómo fuiste bautizado? Say, was you Él baptized? dijo en Juan, Said unto John, dijo, tiene que ser bautizado de nuevo en el nombre de Jesucristo. said you have to be baptized over again in the name of Y Jesus Christ. recibieron el Espíritu Santo. And they received the Holy Ghost. ¿Qué fue? What was it? La unión de decir lo mismo que Dios dice. The union saying the same thing God says. Y esa es la confesión. And that's the confession. Confesar significa decir lo mismo. Confess means to say the same thing. No decir lo que dice nuestra iglesia. Not to say what our church says. No decir lo que dice nuestra doctrina. Not to say what our doctrine says. No decir lo que dice nuestra Not denominación, to say what our denomination sino says. decir lo que la palabra dice. But to say what the word says. Y Él es el sumo sacerdote de nuestra And confesión he is the high priest of our confession. para actuar conforme a lo que Él ha dicho. To add upon what he has said. Nosotros decimos que es la verdad y Él actúa conforme a ella. Oh, We Dios said- mío, ahí lo tienen. Is the truth and he adds upon it. Oh my, there you are. Última cosa. Last thing. 3 cosas dije. 3 things I said. Del verdadero Oh, arrepentimiento. the true repentance. Dolor por haber pecado. Sorrow for sinning. Confesión honesta, An honest de confession. acuerdo a la palabra. According to the word. Y frutos dignos de arrepentimiento. And fruits worthy of repentance. Correct. Amen. Eso está en Mateo 3:8. Matthew 3:8 says that. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Bring further for fruits meet for repentance. Ahora, piense usted. Now think. Para usted, ¿qué es un fruto digno de arrepentimiento? For you, what is a meet fruit of repentance? Yo creo que cada uno puede tener su propia idea. Yeah, I think everybody can have their own idea. Cada uno puede tener su propio estándar Everybody can have their own que le standard aplica a otros, pero nunca a sí mismo. that applies to others, but not never to it themselves. Cuando alguien falla, oh, si él tiene que When hacer esto. somebody fails, they say, "Oh yeah, Si you have to do no, this." no lo Oh, perdono. no, I won't forgive him. Ok, pero como el problema Wow. no es con usted, sino que But con since the Dios. problem is not with you, it's with God. Entonces dice, So he says, frutos de dignos de arrepentimiento fruits meet for repentance. no significa poner la cara triste. It doesn't mean to put your face sad. No significa pagarle dinero a la It iglesia. doesn't mean to pay money to the church. Hay iglesias que lo hacen. There's churches that do that. Ponen un fee ahí si They usted place comete a algún fee pecado. if you make a mistake. No significa ir a la iglesia todos los días y servir. It doesn't mean to go to the church every day and serve. Porque hay mucha gente que va a la iglesia, sirve y ya está en pecado. For there's many people that go to the church, serve, and they're in sin. No es cumplir la disciplina para satisfacer la iglesia. It's not to fulfill the discipline to satisfy the church. Cuando alguien comete un pecado, lo sientan en la banca de When atrás somebody commits a sin, they sit in the por- back bench por 3 meses. for 3 months. Entonces hoy sí ya está, No. ya está perdonado. That person is No, forgiven. hay cosas como el estilo. No. No. That's ¿Qué not es such a thing. el So, fruto digno del arrepentimiento? what is a fruit meet for repentance? Es sencillo. It's simple. Dejar de hacerlo. To stop doing it. Isaías 1:16. Isaiah 1:16. Ya lo leímos. We already read it. Leámoslo de nuevo. Let us read it once again. Lavad, limpiaos, quitad las iniquidades de vuestras obras delante de mis ojos. Wash you, make you clean, put away the evil of your doings from before my eyes. ¿Cómo hago eso, Señor? How do I do that, Lord? Aquí está. Yes, Dejad de hacer lo malo. Cease to do evil. Simple. Simple. Y no solo eso, And not just that. porque dejar de hacer lo malo es solo la mitad del cuadro. For ceasing just to do evil is half of the picture. Tiene otra mitad. It has another half. Aprenda a hacer lo bueno. Learn to do well. Amen. Sí, los judíos siempre enseñan The Jewish always teach que todo mandamiento de Dios tiene 2 caras. that every commandment of God has 2 faces. Cuando Dios dijo, When God said, no matarás, He said, "You shall not kill," tenía 2 He significados. had 2 meanings. Una cosa es no matar One thing is not to kill, y la otra es proteger la vida. and another one is to protect life. O sea, el mismo mandamiento The same tiene los 2 commandment sentidos. has 2 meanings. Entonces, dejar de hacer lo malo To stop doing the evil, significa aprender a hacer lo bueno. it means to learn to do well. No Cease to do solamente evil. una sola cosa. Not only a single thing. Dejar de hacer lo malo, Cease to do evil aprender a hacer el bien. and learn to do well. Buscar el juicio, Seek judgment. restituir al agraviado, Relieve the oppressed. oír en derecho al huérfano, amparada a la viuda. Judge the fatherless. Plead for the widow. O sea, todo lo que has estado haciendo mal,
hazlo bien. Everything that you have been doing wrong, do it well. Entonces viene la promesa. So the promise Venid comes. luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Come now and let us reason together, said the Lord. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán en That blanco. your sins be scarlet, they shall be as white as snow. Oh, que Dios Though pueda they be ayudar. red like crimson, they shall be as wool. ¿Puede May God entender help estas us. cosas, hermano? Can you understand this? Vamos a terminar aquí. We're esta going to mañana. wrap it up here this morning. Estamos hablando de arrepentimiento. We're speaking about repentance. Pero arrepentimiento no es una sola vez. But repentance is not a single Porque time. hemos venido For we para have to go. chequear nuestro vuelo. To check our fly. O sea, usted no puede hacer nada con su pecado, You cannot do anything with your sin. pero Cristo ha hecho la propiciación para los pecados. But Christ has done the Propitiation. propitiation for the sins. Él hizo el camino de He regresar. made the way to go back. Pero tenemos que caminar en los pasos correctos. But we have to walk in the right path. Que Dios In the pueda right ayudarnos a steps. entender, hermano. May God help us to understand. Que Dios Amen. pueda ayudarnos a entender, May God help us to understand. porque nosotros somos débiles For we are weak como humanos. as humans. Pero yo creo que el Espíritu Santo en esta edad de la But I iglesia, believe the Holy Ghost in this church age, Él está obrando de una manera especial. He is working in a special way. ¿Están conmigo aún? You still with me? Terminemos con este pensamiento. Let us finish with this Ya, thought. ya no estoy hablando del arrepentimiento. I'm no longer talking about repentance. Solo piensen esto. Just think of this. Dijo el Señor, cuando el enemigo venga como un río, The Lord said, when the enemy comes as a river, el Espíritu de Dios levantará su bandera contra él. the Spirit of God shall place a banner before him. O sea, Dios va a enfrentar en la batalla al enemigo. God will face in the battle to the enemy. Cuando el mundo estaba lleno de paganismo, When the world was filled of paganism, de dioses extraños, of strange gods, de enseñanzas absurdas, of absurd teachings, Dios mandó el espíritu del león God sent the spirit of the lion. al Amen. principio de las edades de la The iglesia. beginning of the church El ages. león de la palabra original, The lion of the true word, the que original cuando word. él ruge todo lo demás When he calla. roars, everything's quiet. Amen. Pero luego vino el tiempo de But persecución. then the time of Y persecution el diablo came. quiso matar a cada cristiano que The había. devil tried to kill every Christian that there was. Entonces Dios, el Espíritu de Dios vino a la batalla otra So vez. the spirit of God came to the battle once again. Entonces vino el Espíritu del becerro. So the spirit of the oxen came. Y los hijos de Dios iban a la muerte con sonrisas y And the canciones. children of God were going to the death with songs and happiness and smiles. Pero entonces vino el tiempo del engaño. But the time of deceitfulness came. Cuando los hombres manipularon la mente de los demás. When the men manipulated the minds of others Y mantuvieron a todo el mundo en tinieblas. and keep everybody in darkness. Entonces el Espíritu Santo envió el Espíritu del hombre. So the Holy Ghost and the Spirit of men, Esa inteligencia that is smartness, para poder intelligence, descubrir la verdad en medio de tanta to oscuridad. be able to discover the truth in the midst of so much darkness. Pero ese no es nuestro tiempo. But that's not our time. That's right. Amen. Preach. Ahora estamos en el tiempo del águila. Now we are in the time of the eagle. Y los hijos de Dios en esta edad And the tenemos children que of estar God. influenciados con ese espíritu. In this age, we have to be influenced under that spirit. Esa es nuestra promesa. That's our promise. Esa es nuestra bendición. That's our blessing. Mire, Look, ¿por qué tenía que ser un águila en esta edad? why did I have to be an eagle in this age? Amen. Porque solo el águila tiene una visión poderosa For only the eagle has a mighty vision. en el tiempo en que la Odisea es ciega. In the time that Lady Ocean is blind. Amen. El engaño del diablo hace ciego a las The personas deceitfulness of the devil makes people blind para que no conozcan su propia condición for espiritual. they not to know their own spiritual condition. Hablamos de chequear nuestro vuelo. We speak about checking our Y flight. todavía una persona puede decir en la iglesia. And still a person can say in the church, ¿Y de qué está hablando ese hombre? what is that man speaking about? No ve nada. They don't see nothing. Oye y no oye. They hear and they don't listen. Ve y no ve. They see, but they don't look at nothing. Y aún pudiera él mismo predicarlo. And still the same can preach Pero it, es ciego but it's blind. si no ve su propia condición. If they don't see their own condition. Tener visión espiritual To have a spiritual vision no es ver la condición del hermano, is not to see the condition of the brethren, es ver su propia but is to condición. see their own condition. Amen.
Por eso se necesitaba la visión del águila. That's why it was so needed, the vision of the eagle. El águila es el ave más poderosa. The eagle is one of the mightiest birds. Es fuerte It's so strong en el tiempo de la comodidad. in the time of comfort. Cuando todo el mundo quiere un evangelio fácil. When everybody wants an easy gospel. Ir a la iglesia y no hacer ni el más mínimo To esfuerzo. go to the church and don't do the minimum effort. El tiempo en que ya nadie quiere orar. In the time that nobody wants to pray. El tiempo que ya nadie quiere ayunar. In the time that nobody wants to El fast. tiempo que ya nadie quiere esforzarse In por the buscar a Dios. Time that nobody wants to put an effort to seek God. Todos queremos una vida fácil. We all want an easy life. Todos queremos un evangelio al estilo youtuber. We want the gospel the same way as a YouTuber. Usted sabe, ya nadie You know, quiere trabajar. Nobody wants to Es work. muy pesado It's too trabajar. hard to go to Es mejor work. estar en la computadora It's sentado better todo to el día stay in the computer sitting all day. subiendo videos tontos Or y ganando loading fully dinero. videos and gaining money. Vida fácil. Easy life. Esa es nuestra civilización. That's our civilization. Todo el mundo quiere una vida fácil. Everybody wants an easy life. Nadie quiere esforzarse. Nobody wants to put Y an esa es la vida effort. espiritual también. And that's the spiritual life O sea, also. todo el mundo quiere el evangelio fácil. Everybody wants an easy gospel. O sea, iglesia como un club social. Church as a social club. Cumpleaños, celebremos el parties. cumpleaños del hermano fulano. Let's celebrate the birthday of so and so. Eso es lo bonito. That's the beautiful Por eso thing. es que no tienen compañerismo. They don't have fellowship. Eso es estar en el mundo, hermano. That is to be in the world. No quiere decir que todo eso está mal, It doesn't mean that all that is pero wrong. eso no es ser But espiritual. that is not to be spiritual. Eso es vivir una vida fácil. That is to live an easy life. Pero Jesús dijo, But tome su Jesus cruz. says, take thy cross. Cada día sígame. Every day follow Es me. difícil. It's hard. Por eso Dios tenía que enviar el espíritu del águila. That's why God had to send the spirit of the eagle. Porque solo ella tiene fuerza para volar en las tormentas. For only her has the strength to fly in the storms. Amen. That's right. Amen. ¿Sabe que el águila es un ave veloz? You know the eagle is a fast flying bird, Es- a high speed bird. tiene una velocidad tremenda. It has a mighty speed. Cuando ella se arroja, cuando ella mira dónde está el alimento y se arroja a esa When she velocidad, sees where the food is at, she dives to in that speed. dicen que ella puede ver un ratón Y arriba de las nubes. She can see a mouse on top of the clouds. Y ese ratón ni siquiera ha tenido tiempo de caminar 10 pasos. And that mouse didn't even have the time to walk 10 steps. Cuando desde allá, desde a lo alto, From when Ya just lo on alcanzó. top, she has reached him. es rápida. It's fast. Y ese es el problema de esta edad. And that's the problem of this age. Le cuesta a la gente tomar decisiones. It's hard for people to take decisions. Piensan They think y piensan. and think. Hay que orar, hermano. We have to pray, my No, eso es brother. mentira. That's a lie. Lo que pasa es que no puede tomar decisiones. The issue is that they cannot take a decision. Pero con el águila es rápido. But the eagle is fast. Dijo el hermano Branham en adopción. Brother Branham saying adoption. Dígale a un hijo verdadero de Dios. Tell our true children of God Dijo que se bautice en el nombre de to Jesucristo. get baptized in the name of Jesus Tan Christ. pronto lo vea, él va a correr. As soon as he sees, he's going to Dijo, go. solo truénele el látigo a ese caballo. Just whip the whip to the horse. Y dijo, y le dejará la silla en el aire si no se agarra. And he will leave the saddle in the air if you don't hold yourself. Esto es velocidad, hermano. This is speed, my No brother. tenemos toda la vida. We don't have all the life. No tenemos toda la vida We para don't have arreglarnos con el all the Señor. life to fix our life Esto with the tiene que ser Lord. rápido. This has to be quick. Buscamos del Espíritu Santo. We seek of the Holy Esto Ghost. es ya, hermano, This no es is para now. mañana. This is not for Es tomorrow. urgente. It's urgent. Pero esta edad de la Odisea. But this lady is an age. Por eso tenía que Dios dar el espíritu del águila. That's why God had to give the spirit of the eagle. El hermano Branham dijo que todas las denominaciones hoy están alimentándose de carne podrida. Brother Branham said that the old denominations are feeding themselves in rotten meat. Dijo, porque es maná lleno de gusanos. For his manna full of worms. Maná de ayer. Manna of yesterday. Pero la dieta fresca, But the fresh diet ajá, fresh- es solo para fresh las diet águilas. is only for the eagles. Donde esté el cuerpo muerto. Where is the Dead. carcass? Ajá. Allí se Where is the juntarán carcass? las águilas. The eagles will gather Pero el round hermano about. Branham dijo,
Brother Branham said, cuando terminan de comer las águilas when the eagles stop eating, y end up comienza la eating, carne a podrirse, and the meat start rotting, ahí llegan los buitres. then the vultures come. Porque a un águila la carne podrida no le llama la For atención. to an eagle, the rotten meat, he doesn't call his attention. Ella sabe oler la carne fresca. She knows how to smell the fresh meat. La palabra de su momento. The word of his time. Hermano, es maravilloso Brother, it's marvelous. estudiar los testimonios To de lo study que Dios hizo en el ministerio de William The Branham. testimony of what God had done in the ministry of Brother Pero Branham. si no podemos tomar esa palabra y aplicarla para nosotros But if we ahora, cannot take that word and apply it to us now y cumplir nuestra propia and parte, fulfill our own part, también estamos viviendo del pasado. we are living also in the past. Este mensaje no es historia. This message is not Este history. mensaje es comida para hoy. This message is food for now, for today. Otra característica del águila Another characteristic of the eagle es que es el ave que vuela más alto de todas. is the bird that flies higher than every other bird. Dice el hermano Branham que si un halcón llega hasta allí, Brother Branham says that if a falcon reaches la the height, presión lo mata. the pressure will crush him. That's true, Porque el amen. mundo religioso está pegado a la tierra. For the religious voice stuck to the ground. That's right. Ellos solo tienen en su mente las cosas de la tierra. They only had in their mind the things of the earth. El profeta de Dios dijo, The prophet of God said, aquellos hombres que yo creí que eran el grano de trigo en esta edad, those men that I thought that they were the width of grain in this age, yo los escucho hablar. I hear them speaking. Y dijo, y están hablando de grandes cosas aquí en la tierra. And they're speaking of great things here on earth. Dios me ha dado la organización. God has given me the organization, the biggest Tenemos organization. tantas We escuelas, have so many schools. tenemos tantos We have orfanatos, so many orphanages. tenemos la iglesia más grande, The biggest church. estamos construyendo un nuevo edificio, We are building a new church, a new building, haciendo énfasis en las cosas de la tierra. doing emphasis on the things of the earth. Pero el águila ya vive en otro nivel. But the eagle lives in another level. Ojalá que podamos entender. Hopefully we can understand. Amen. Preach. Terminemos. Let us finish. La última característica del The águila last characteristic of the eagle es que no vive en grupos, is that doesn't live in groups. vive en soledad. He lives in loneliness. No solitude. necesita a su esposa para caminar, He doesn't need his wife to walk. no necesita a su esposo, He doesn't need her husband no to walk. necesita iglesia, He doesn't need a church. solo necesita a Cristo. Only he needs Christ. Una roca donde esconderse A rock where to y hide. vive en esa roca And he lives in that rock. solo. Only. No depende de nadie. Alone. He doesn't depend on nobody else. That's right. ¿Cuál es el problema de este tiempo? What's the problem of this time? That's La right. gente va donde va el grupo. The people goes where the group goes. La gente va donde va su familia. The people goes where their family goes. La gente va donde van los demás. The people goes where the rest goes. Pero el águila no es así. But the eagle is not like Ella that. va siguiendo una voz. She's following a voice. Ella puede caminar sola. She can walk alone. Puede entender estas cosas. Can you understand these things? Oremos al Señor. Let us pray unto the Padre, Lord. te damos gracias Father, we give thanks por permitirnos tomar tu palabra. for allowing us to take thy word. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor. Bless every single one of my Tú brethren, conoces las Lord. necesidades de You cada know uno. their needs of everybody. Dale de tu ayuda, por Give them favor. Lord your help, Que please. tu misericordia les ampare a That todos. your mercy shelter everybody. Padre, que tu gracia, Señor, pueda responder la necesidad de cada uno de mis hermanos y That your hermanas. grace can answer the need of every single one of my brothers and sisters. Abre nuestros ojos Open espirituales. our spiritual eyes. Abre nuestro corazón Open our y hearts. llénalo con tu palabra. And fill it with your word. Llénanos de fe Fill us with faith para poder caminar en este to camino be able to walk in this que has path puesto delante de that you had nosotros. set before us. Bendiga a cada uno de mis hermanos. Bless every single one of my brothers. Ayúdanos en esta semana. Help us in this week. Tú conoces nuestras You know our necesidades. needs. Danos, Señor Dios, de tu misericordia, Give us of your mercy, O porque God, dependemos de ti totalmente. for we depend on you totally. No dejes que tengamos temor. Let us not be afraid. Déjanos confesar nuestra Let fe. us confess our faith, Que podamos confiar, Señor, en ese Dios, that we can trust in that God, en ese Jehová Jireh, in that Jehovah en Jireh, ese Jehová Shammah. in that Jehovah Y Shammah, que bendigas a cada uno de mis hermanos. in that you bless every single one of En our el nombre brothers del and Señor sisters. Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén, Señor. Amen. El Señor les bendiga a May cada the uno. Lord bless you all. Amen.